La pregunta hoy es: ¿qué voz estás oyendo? ¿Qué voz es la que estás hablando? Tienes la voz del diablo por un lado, tienes la voz de Dios, pero lo que va a pasar en tu vida depende de lo que tú digas, o lo que el diablo dice, o lo que el Señor dice. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Dice así la escritura: de cierto os digo. Estas son palabras de Jesús: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Di conmigo: oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. En el verso 26: pero vosotros no creéis, el Señor le dijo a estos judíos, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios hizo a los ángeles, los hizo para su servicio. Y también para nuestro servicio. Dice la escritura: pues a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba exaltando, era Jesús por encima de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Dónde están los herederos de la salvación? Así que los ángeles fueron hechos para el servicio de Dios y para servir a los herederos de la salvación. Pero el hombre fue hecho para tener comunión con Dios. Fue hecho para tener comunión con Dios, para hablar con Él. Es lo que tú puedes verlo desde el primer hombre, desde Adán, caminando con Dios. Ese fue el plan de Dios: un hombre que tuviera comunión con Él, un hombre que hablara con Dios y Dios hablara con él. Dios todavía habla. Aquí Jesús lo está diciendo. Él nos saca, Él va adelante, nosotros lo seguimos porque conocemos su voz. Dios habla. Mis primeros años en la fe cristiana, escuché a muchos decir: Dios me dijo, pero hablaban, era el deseo de su corazón. Y me acostumbré a escucharlo hasta que un día entendí que Dios sí hablaba. Y entonces entré a mi lugar donde oro y hablé al Señor. Y hablé por horas pidiéndole: Señor, si tú hablas, háblame. Yo quiero oír tu voz. Y un día estaba ahí orando y el Espíritu Santo me habló. Pero no es la voz que entra como la de otra persona a tu alrededor, que te entra por tus oídos, sino que habla tu espíritu.
Y yo quedé sorprendido, me tomó de sorpresa cuando comenzó a hablarme. Yo dije: Señor, ¿tú hablas? Es verdad que tú hablas. Y el Señor me dio esta cita. Mientras hablaba me dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo estaba tan emocionado que no sabía si salir corriendo y contarle a Patty y a todo el mundo, o si quedarme ahí con el Señor que me estaba hablando. Y bueno, como entre el llamamiento y el envío hay un tiempo, Dios nos había llamado y nos había dado promesas, pero no nos había enviado. Yo dije: Señor, ¿te olvidaste de nosotros? Cometemos todos los días tantas faltas, tantos pecados, que yo creo que ya tú no me vas a usar. Y el Espíritu Santo me dijo: los llamamientos y los dones son irrevocables. Están ahí en la carta de Romanos, dice así. Así que el Espíritu Santo me estaba hablando. Desde ese día Dios me ha venido hablando. Desde ese día, casi por 30 años. El Señor un día nos dijo: gente que no conociste correrán a ti por causa del nombre del Señor. Gente que tú no conociste, y no teníamos sino 7 personas en un grupo. Pero me prometió que un día vendrían, y vendrían por miles, y que correrían. Y cuando vemos eventos como el Parque Simón Bolívar, 1 millón de personas y corriendo para venir a ese lugar, entonces mi corazón salta de alegría y digo: Dios habla. Dios me lo dijo cuando no había ninguno, que Él traería gente que no me conocería, pero no por mí, sino por causa del nombre del Señor. Aleluya. Y yo estaba un día postrado y le dije: Señor, si tú me estás enviando para ser pastor, yo necesito que me des sabiduría. Saben, el pastor necesita mucha sabiduría. Cada ovejita es un mundo diferente. Y el consejo de Dios debe estar presente en la boca del pastor. Esta tarde me estaba contando Ana María de la clase de la clase de homilética, y del pastor Edgar, que le estaba dando también la clase de homilética a los estudiantes. Me estaba contando también Isidro de esa clase, y que le salió canas a todos preparándose un sermón. Y cuando terminaron y que casi no pueden, él les dice: y a su pastor le toca todos los viernes y domingos predicar. Y se pusieron, fue a aplaudir. Y yo les digo: no es posible sin el Espíritu Santo. No es posible sin el Espíritu Santo. Así que ustedes entenderán ahora, que los que tomaron esa clase, que la única forma de hacerlo es por el Espíritu Santo. Entenderán por qué yo estaba llorando diciendo: yo no quiero ir, pero si tú me envías, dame sabiduría. Y Él me dijo: te voy a dar sabiduría y te voy a prosperar más que todos los pastores que tú conoces. Dios estaba hablando a mi corazón. Y hoy Dios, no puedo decir Dios lo ha cumplido, es Él el que lo hace. Prometió que no habría ningún lugar cerrado que pudiera contener las multitudes que Dios va a traer. Ahora, ¿por qué yo sé que Dios habla? Primero, porque Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza a nosotros. Y nosotros, los seres humanos que somos hechos a la semejanza de Dios, nos comunicamos, hablamos unos con otros. Por eso yo sé que Dios habla. Cuando lees en la Biblia, Él habla en la Trinidad entre ellos. Cuando fue a hacer al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Estaban hablando entre ellos, entre los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios habla entre nosotros, hablamos. Yo sé que Dios habla. Lo segundo que sé que Dios habla es porque Dios habló a los antiguos. Dios habló a Adán, pero Dios también le habló a Noé. Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Isaac. Y lo que les dijo lo cumplió. Dios le habló a Jacob. Dios le habló a Moisés. Dios le habló a los jueces. Dios le habló a los reyes. Dios le habló a los profetas. Dios le habló a los apóstoles. Dios le habló a Pablo. Dios le habló a Ananías. Y lo que decía
Lo que Dios decía así era. Ananías le dijo: mire, en la calle a la derecha, ahí está uno que se llama Saulo de Tarso, está orando, y en una visión está viendo que entra un hombre llamado Ananías y le pone las manos. O sea, él sabe hasta dónde estamos sentados. Todo. Ese es nuestro Dios, y habla. Y la tercera razón por la que sé que Dios habla es porque Jesús aquí lo dijo, que Él dice: Él abre el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios habla. Dios habla. Y la quinta razón por la que sé que Dios habla es porque Dios me ha hablado. Dios habla, su boca no está cerrada. Aleluya. Sería lo más absurdo del mundo que el que creó la boca no hable. Dios habla. Ahora, ¿por qué es que no oímos la voz de Dios? A veces es por temor de oír a Dios. Adán hablaba con Dios, pero el día que pecó, y Dios se movía ese día bajo el aire, bajo el rúa, bajo el espíritu, a la brisa, y empezó a buscar a Adán y a Eva, y no los encontraba porque estaban escondidos. Tenían miedo de oír a Dios porque habían pecado. Y muchos no quieren oír a Dios, o porque han pecado, pero peor aún, bueno, si te has reconciliado con Jesús, a veces es porque Satanás te está diciendo que tú estás en pecado, porque te condena, porque el acusador está ahí. Entonces, porque te sientes culpable, prefieres no ir a Dios. Y la gente prefiere estar lejos de Dios, o que alguien les hable, pero no Dios. Porque hay un espíritu de condenación y no queremos acercarnos a Él. La otra razón por la que no oímos a Dios es porque no queremos oír lo que nos dice. Porque en el fondo sabemos lo que Él nos va a decir. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios les da los 10 mandamientos y todos tienen miedo porque oyeron a Dios, dice: todo el pueblo observaba los relámpagos y los truenos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y uno dice: bueno, por el estruendo, por el ruido, por todo eso tienen razón. Pero la carta a los hebreos lo explica mejor. Y dice que porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. No era el ruido por el que decían: no me hable Dios, háblanos tú, Moisés. No. Era porque no podía soportar lo que se les ordenaba. A Jeremías un día los babilonios habían tomado la ciudad, la habían quemado, y el grupo que quedó le dijeron: habla tú con Dios y lo que Dios diga que hagamos, eso vamos a hacer. Porque querían irse para Egipto, se fueron hacia la frontera de Egipto. Y Jeremías estuvo orando por unos días, creo que 10 días, y al regresar les dio palabra de Dios. Dijo: quédense aquí y aquí Dios los va a prosperar. Y ellos dijeron: no, eso no es Dios. Y se fueron para Egipto. A veces no queremos oír la voz de Dios. Aquí vino un empresario una vez y nos preguntó a Pati y a mí un consejo, nos pidió un consejo, pero nosotros supimos inmediatamente cuál era el consejo de Dios. Y él no le gustó el consejo de Dios. Y entonces se fue para una iglesia y otra iglesia hasta que alguien le dijo lo que quería oír. Pero cuando quebró, es una magnífica multinacional, cuando quebró,
Entonces vino y dijo: realmente Dios me habló por ustedes. Se sometió al consejo y Dios le hizo resucitar su negocio. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos oír su voz. Hay 3 voces en nuestro espíritu, 3 voces en nuestra mente. La voz del diablo. Todo niño que nace, el diablo decreta muerte, maldición, ruina, enfermedades por herencia, divorcio por herencia, fracaso. Le pone topes. Él decreta. Es la voz que algunos atienden, como Adán atendió a lo que dijo la serpiente antigua, como Judas oyó lo que el diablo quiso decirle. Pero nosotros no oiremos la voz de los extraños. Eso fue lo que el Señor prometió. La segunda voz que tú oyes en tu espíritu o que tú oyes en tu pensamiento es la voz de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que todo decreto de Satanás sobre tu vida quedó anulado. Eso era del viejo hombre. El viejo hombre, el que era adúltero, el que era borracho, el que era infiel, el que era envidioso, el que estaba lleno de odio, el que tenía envidia, el que estaba amargado, el que era un fracasado. Es el viejo hombre. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y sobre ese hombre está la voz de Dios. Sobre ese hombre está una promesa de que él será bendecido y será prosperado y será protegido y será bendecido y es hijo de Dios, y sobre él hay promesas en esta tierra y en la eternidad. Aleluya, aleluya. La voz de Dios cambia nuestra manera de pensar. Dios encuentra a Gedeón, que por el pecado terminaron en la ruina los israelitas, y un ejército de la nación vecina llamado los madianitas los oprimían y les quitaban todo. Pero viene Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Pero si ustedes leen dónde estaba ese varón valiente, no estaba con la espada en la mano en el campo de batalla, como ustedes, queridos militares, ahí en Tumaco. No, estaba escondido en una cueva, lleno de miedo. O sea, el diablo le había hablado algo, pero vino la voz de Dios y le dijo: varón esforzado y valiente, y lo sacó de su esclavitud. La voz de Dios te saca de tu esclavitud. Aleluya. A Simón le dice, cuando lo conoce, le dice: no te llamarás más Simón, tu nombre será Cefas. Eso es arameo, o Pedro, que es en griego. Roca. Ya no eres Cefas, ya no eres Simón, eres una roca. Cuando Él habla, cambia tu personalidad. Eres una nueva persona. Pero la tercera voz, quédense quietos en la silla, por favor. La tercera voz que tú oyes es tu voz. Es lo que tú dices.
Y mi pregunta esta noche es: ¿qué estás diciendo de ti? Lo que te dijo el diablo desde que naciste: no sirves para nada, eres un mediocre, un fracasado. No sé lo que te han dicho o lo que te dijo Dios. Porque muchos confiesan enfermedad con su boca y están enfermos. Muchos confiesan fracaso y están fracasados. Yo los oigo. Yo sé cuando alguien ya está en fracaso porque le creyó al diablo. Está diciendo: es que la situación está difícil, no hay empleo y están cerrando las posibilidades de conseguir empleo y están reduciendo el personal. Y yo pasé, pero entonces el jefe metió al sobrino y el jefe metió al primo y hay 10,000 argumentos para no avanzar porque le creemos al diablo. ¿Quién dijo que la provisión nuestra depende de ese jefe? Nuestra provisión viene de Dios. Y si Dios dice que soy bendecido, entonces yo digo: yo soy bendecido. Aleluya. Y ahí es cuando la iglesia, dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí? Que tú tienes que decretar, decir lo que Dios dice. Hay un diablo que te ha decretado maldición. Está Dios que te ha decretado bendición. Ahora lo que dice el apóstol: nosotros, la iglesia, le diremos a las potestades la sabiduría de Dios. Decir: yo soy bendito, diablo, quítate de mi camino. Yo soy bendito, Dios está conmigo. Quítate de delante mío, porque Dios está conmigo. Aleluya. Pero no lo va a hacer Dios, lo tienes que hacer tú. Dice en Isaías: si alguno conspirare delante de ti, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Quién la va a condenar? ¿Jesús? No, tú. Tú lo vas a hacer. Él te ungió hoy para eso. Para eso era la unción. Para decirle: diablo, yo te reprendo, no toques mi familia. Diablo, te reprendo, no toques mi salud. Diablo, te reprendo, no toques mi economía. Porque Dios ha dicho. Aleluya. Aleluya. Eso se llama cambiar de frecuencia. Gedeón había oído al diablo y tenía miedo, pero cuando oyó a Dios, cambió de frecuencia. Cambió de frecuencia. Empezamos a oír a Dios. Yo sé que muchos oyen todas las emisoras del mundo. ¿Por qué no comienzan a oír las emisoras nuestras? Las emisoras del pueblo de Dios. Dejen de oír lo que el diablo dice y vamos a creer lo que Dios dice. Yo sé que muchos gastan horas en el periódico. ¿Por qué no gastas un tiempo en la palabra de Dios? Ahí hay noticias de muerte. Aquí hay buenas noticias de vida. Aleluya. Cambia de frecuencia. En el 2001 estaba yo tan enfermo, la tarima estaba del otro lado. Y yo creí que me estaba muriendo. Bueno, el diablo me estaba hablando. Recuerda, hay 3 voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz tuya. Y yo creí que me moría. Y en un servicio de viernes no soporté más y terminé el servicio como a las 8 de la noche. Ya había terminado el servicio. Y llamé al ministerio que estaba al frente: y vengan acá rápido. Y mientras adoraban le dije: oren por mí, me siento mal, me siento que me estoy muriendo. Y todos recuerdan ese día, ¿cierto? Todos estaban llorando. Ay, sí, pastor, yo me soñé que usted estaba muerto. Todos me estaban diciendo lo mismo. Pero Patti se paró
y dejó de decir lo que el diablo estaba diciendo. Dijo: no, reprendo. El Señor hizo esta promesa y esta promesa y esta promesa y esta promesa y no se ha cumplido. Eso se llama cambiar de sintonía y decir lo que Dios está diciendo. Aleluya. Él dijo que tus pecados todos fueron perdonados si le entregaste tu vida a Jesús. Él dijo: yo quiero, le dijo al enfermo, el leproso. Nadie podía acercarse si estaba leproso a la gente y mucho menos a un rabino. Y sin embargo vino y dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y el Señor lo tocó. Dijo: yo quiero. Y a ti te dice: yo quiero. Tú estás diciendo: Señor, si tú quieres, sáname. Y Jesús te dice: yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Es tiempo de oír lo que Dios dice. Sientes que estás solo, el Señor dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que no hay provisión. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Aunque abra la nevera y está solo, dilo: el Señor dijo. Díselo al diablo: diablo, el Señor dijo: nada me faltará. Dios llenará mi alacena. Dios la llenará. Él dijo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, si tú caminas con Dios, Dios te va a prosperar en todas las cosas. Él lo dijo. Y no estás diciendo: es que no hay empleo, es que la economía, es que el gobierno, es que la política, es que el país vecino. No, ahora vas a decir: el Señor dijo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, nos arrancó y nos puso en el reino de su amado Hijo. Ahora somos hijos de Dios, somos de Dios. Y dile: diablo, no me puedes tocar. Yo soy de Dios. La pregunta hoy es: ¿qué voz estás oyendo? ¿Qué voz es la que estás hablando? Tienes la voz del diablo por un lado, tienes la voz de Dios, pero lo que va a pasar en tu vida depende de lo que tú digas, o lo que el diablo dice, o lo que el Señor dice. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es tiempo de declarar a las potestades la sabiduría de Dios. Lo que Dios dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, no oirán la voz del extraño. Si alguien dice: creo que el diablo es el que me ha estado hablando por mucho tiempo, ven aquí, vamos a orar y a reprender esa voz y a pedir a Dios que Él sea el que nos hable. Ven aquí. Vamos, dile: no me dejes de hablar, Señor. Sin descanso te llamé y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu. Dile: no me dejes de hablar. Dile que el Espíritu Santo te hable. Tu presencia busqué, sin descanso te llamé y al fin yo te encontré. No me dejes de hablar. Mi amigo
amigo de verdad, consejero celestial. celestial. No me dejes de hablar. De hablar. Tu presencia busqué, sin descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Viniste Espíritu, no me dejes de hablar. Tu presencia busqué, sin descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Viniste Espíritu, no me dejes de hablar. Cuando Ricardo estaba hace un momento predicando, cuando escuchábamos la voz de Satanás y no la de Dios, y recuerdo que en esa situación económica que tuvimos tan difícil, y no había nada, ahí sí que nuestra nevera era una nevera gomela, nada que ver, no había nada, y buscando ahí en la despensa se encuentra Ricardo con una lata que decía carne de diablo. Y ya él se puso furioso y dijo: increíble que en nuestra despensa no haya sino carne de diablo. Bueno, eso es un paté, no tenemos nada contra eso. Pero él se llenó de rabia y fue y la botó, hicimos guerra. Y la despensa estaba limpia, pero la volvimos a limpiar. Y créanme, comenzamos a confesar las cosas que Dios nos estaba prometiendo y diciendo. Comenzamos como Dios a llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Pero es que nosotros llamamos las cosas que son al revés, ¿sí? Vemos la bendición de Dios, pero nos estamos quejando. Vemos la puerta abierta, pero a la vez proclamamos que está cerrada. O cuando la gente empieza a decir: no tengo ni un peso, mejor dicho, no me pida porque no tengo ni un peso. Y resulta que sí tienen, pero es porque amarraditos. Pero eso que están profesando, eso que están confesando es lo que van a recibir. ¿Sabes algo? El Señor nos manda a que tengamos esa confesión, no el positivismo. Creo y va a venir. No positivismo. Pero que busques ese rema de Dios, esa palabra de Dios que salte a tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Buscando en la palabra, estás leyendo en tu devocional y de pronto hay una promesa que salta a tu corazón. Comienza a proclamarla para ti, comienza a agarrarla para ti, comienza a creerle para ti y para tus generaciones, porque vendrá, porque aquel que lo prometió no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra dice que Él dijo y Él hará. Dilo fuerte: Él hará, Él hará. De manera que no tenemos por qué temer, no tenemos por qué estar en derrota, no tenemos por qué estar arrastrando los pies, porque así es como nos quiere ver Satanás, en queja, en murmuración contra Dios, en lamentos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es exaltación a nuestro Dios maravilloso, porque Él es grande. La palabra dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Figúrate. Hay gente, como se los he dicho otras veces, que hablan de su Diosito, así de grande, me lo imagino en la mesa de noche. No, el Dios nuestro es gigante, es soberano. No hay un lugar que Él pueda ocupar. Él está en todas partes, Él es omnipresente. Y yo lo único que quiero que declares en esta noche es: Él me prometió y Él hará. Dilo conmigo: Él me lo prometió. Él ha hecho promesas sobre mi vida y Él hará. Dilo: Él hará. Dilo fuerte: Dios hará conmigo lo que Él prometió que va a hacer. Deja de oír a Satanás. Cuando le escuches esa voz de queja y de lamento, repréndelo en el nombre de Jesús. Apaga esa onda que te está llegando allí y comienza a proclamar la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? La palabra dice
que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Novelas, periódicos, fracaso, desgracias o la palabra de Dios. ¿Qué abunda en tu corazón? Si es la palabra de Dios, vas a comenzar a proclamar esa palabra. Vas a convertirte en poseedor y dueño de esa palabra. Y vas a comenzar a ver el cambio transformador en tu vida. Porque Él dijo y Él hará. Aleluya, dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Presencia busqué, sin descanso te llamé. Y al fin yo te Y al encontré. fin yo te encontré. Viniste, Espíritu. Viniste, Espíritu. No me dejes de hablar. No me dejes de hablar. Tu presencia busqué. Presencia busqué. Sin descanso te llamé. Descanso te llamé. Y al fin yo te Y al encontré. fin yo te encontré. Viniste, Espíritu. No me dejes de No hablar. me dejes de hablar. Mi amigo de verdad. Consejero celestial. Consejero celestial, eres tú. No me dejes de hablar. Aleluya. 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 Dilo conmigo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Más que vencedores. No oiremos la voz del enemigo, no la oiremos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por todas estas peticiones que hay en este altar. Extiende tu mano, Señor, y que ellos comiencen a cambiar su confesión. Que ellos puedan declarar: Dios me sacará de la deuda, Dios me sacará de la ruina, Dios me ayudará con mi familia, Dios restaurará mi hogar, Dios bendecirá mi economía, Dios me sacará de la enfermedad y la aflicción, Dios se glorificará en mi vida. En el nombre de Jesús, dilo conmigo: Él está conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Ana María. Aleluya. Aleluya.